Hola. Antes de comenzar con este video, quiero decirles que esta es la trilogía completa de Bob Esponja, y no hay ningún tipo de cambio. Son solo las 3 partes juntas. Sin más nada que agregar, disfruten. Creepypasta, la muerte de Arenita. Bueno chicos, la clase terminó, ya pueden irse. Eso dijo el profesor antes de que saliéramos del salón. Al fin había terminado la clase, ya me estaba aburriendo. Mientras caminaba por los pasillos hablaba con mis compañeros, hablando de cuando haríamos una salida para distraernos un rato, éramos de esos jóvenes que hacían locuras y se divertían con lo que sea. Al salir del edificio donde nos daban clases, en el patio, nos sentamos en una de las bancas a charlar, cosas de parejas, o de la vida, o de cualquier otra estupidez. La verdad es que a pesar de ser rebeldes, éramos gente de buen corazón. Ya pasado un rato decidimos irnos todos a nuestras casas. Me despido de todos y me voy. Debo decir que mi casa no está muy lejos de la escuela, se podría decir que vivo al lado más o menos. Al pasar por una calle veo una tienda de botanas y dulces. Por curiosidad quería ver si podía comprarme algo, pues no había almorzado. Al acercarme me di cuenta que no solo había botanas y dulces, también me di cuenta que habían discos de series y películas, tanto animadas como de programas de televisión. Como El Chavo, Los Simpson, The Loud House, entre otros. Había uno que me llamó la atención. Era un disco de Bob Esponja, mi serie favorita. Le pregunté al señor de la tienda que cuánto costaba. Me dijo que costaba 20 pesos. Tenía 40 pesos, así que me lo llevé, y también me llevé una paleta. Ya casi llegando a mi casa vi que estaba comenzando a llover, así que corrí para no mojarme. Listo, ya he llegado, así que entré a mi casa. Entré y me di cuenta que mi mamá no estaba, supuse se había ido a trabajar, y pues sí, al entrar a la cocina, en la nevera había una nota escrita por ella. Esta decía que tenía que trabajar de noche, que posiblemente no regresaría hasta el día siguiente, por lo que me dejó la comida hecha y me dejó algo de dinero para comprarme algo. Me puse algo triste porque quería ver los capítulos de Bob Esponja con ella, pero ni modo, me tocará verlo solo. Llegada la noche, preparé algo para comer, tomé un poco de Coca-Cola que había en la nevera, y encendí la televisión. Una vez encendida, puse el disco de Bob Esponja. Este disco era algo peculiar, ya que solo tenía 3 capítulos, pero solo me dejaba seleccionar el primero, el cual se llamaba, La muerte de Sandy. ¿La muerte de Sandy? ¿Este capítulo será una especie de especial de Halloween? Seguramente sí, así que ni lo pensé y lo sé. La primera escena. Inicia con Bob Esponja durmiendo en su casa. Luego suena su despertador. Bob se levanta alegre, y se va a alistar para irse a trabajar en el crustáceo cascarudo. Mientras Bob se arreglaba para irse, Gary se le acerca maullando, este le estaba pidiendo comida a Bob. Bob alegre le dijo, «Oh cielos Gary, discúlpame, casi me voy sin alimentarte». Entonces Bob agarra de la alacena la comida de Gary, se la echa en el plato, y se dirige a la puerta, poniéndose su clásico sombrero del crustáceo. Bob se despide de Gary y cierra la puerta. Cuando Bob se iba a ir, aparece Patricio detrás suya diciéndole: «Hola Bob Esponja, ¿vas al crustáceo cascarudo?». Bob responde que sí, y que cuando regresé de trabajar, podían jugar o hacer algo para entretenerse. Patricio le dice: «Podríamos ir a visitar a Arenita, hace días que no la visitamos». Bob Esponja sorprendido no recordaba que no había ido a ver a Arenita desde hace una semana. Por lo que le confirmó a Patricio que al salir, irían a la casa de Arenita. Patricio se pone de acuerdo y entonces se despiden con un abrazo. Patricio se va a su casa, y Bob se va corriendo al crustáceo cascarudo, diciendo su típico: estoy listo, y luego sale la transición de burbujas. Bob llega al crustáceo, y entra para ver lo mismo de todos los días. A Calamardo tomando órdenes, a los clientes haciendo fila, y a Don Cangrejo en su oficina pensando en dinero. Bob entra a la cocina preparándose para cocinar.
Enciende la cocina, y toma las órdenes que Calamardo le da en el papel. La escena sigue normal, Bob haciendo las órdenes y poniéndolas en la ventanilla. Así sigue la escena al menos 15 minutos, hasta que Bob Esponja decide echar aceite a la parrillera. Bob no se da cuenta y echa más aceite del que tenía pensado. Calamardo se asoma en la ventanilla para decirle otra orden a Bob, pero Bob puso las carnes sobre el aceite, lo cual eso hizo que el aceite salpicara y le cayera a Calamardo en los ojos. Calamardo gritó del dolor, pues le habían caído varias gotas. Bob Esponja y Don Cangrejo fueron a verlo. Calamardo estaba tirado en el suelo, tocándose los ojos. Los gritos de Calamardo parecían reales, como si una persona real estuviera sufriendo. Entre Bob y Don Cangrejo lo levantaron, porque de verdad Calamardo estaba sufriendo. Don Cangrejo gritó que iban a cerrar el crustáceo, que todos fueran saliendo. Mientras que ellos salieron del crustáceo cascarudo para buscar gotas para sus ojos, pero mientras salían todos empezaron a burlarse de Calamardo, llamándolo llorón, débil, niñita, entre otros insultos. Don Cangrejo dijo que él llevaría a Calamardo por gotas, que por hoy Bob Esponja tendría el día libre. Luego Don Cangrejo y Calamardo se subieron al auto, y se fueron. Bob Esponja avergonzado, se decía a sí mismo: ¿qué he hecho? He lastimado a mi mejor amigo Calamardo. Ni modo, algún día le daré un regalo para disculparme con él. Ahora que tengo el día libre, ¿qué haré? Por cierto, recordé que iría con Patricio a casa de Arenita. Dicho eso, Bob se fue corriendo a casa de Patricio. Otra vez la transición de burbujas sale y se enfoca a Bob Esponja tocando la roca de Patricio. Patricio sale de su casa, y le dice a Bob Esponja: Bob Esponja, ¿qué haces? ¿No se supone que debas estar en el crustáceo trabajando? A lo que Bob le cuenta lo que había pasado con Calamardo y el aceite. Patricio se queda sorprendido, pero le da ánimos a Bob Esponja, para que no se sienta mal, y esto funciona. Bob ahora estaba más feliz. Y entonces los dos se van a la casa de Arenita, no sin antes buscar sus cascos con agua para no secarse. Ambos llegaron a casa de Arenita y tocaron su puerta. Arenita estaba ahí, probando nuevos experimentos. Ella los dejó pasar, y ellos le dieron un abrazo. Arenita les dio la bienvenida y comenzaron a jugar, a ver los experimentos de Arenita, hasta vieron una película juntos, la estaban pasando súper bien. Eso fue hasta que se iban a ir. Bob y Patricio se despiden y salen de la casa. Bob sale primero y Patricio de último. La escena sigue hasta que los dos llegan a sus casas, se despiden y entran en ellas. Sale un cartel que dice: al día siguiente. Bob se despierta por un ruido extraño en su ventana. Se asoma por esta y se da cuenta que hay una tormenta con una brisa muy fuerte. Bob asustado baja rápido a la sala para encender la televisión. Cuando la enciende pone el canal de las noticias, y se da cuenta que en el pronóstico del clima, habrá una fuerte tormenta por 2 días. Bob se asusta y llama desde su teléfono a Patricio. Patricio le contesta diciéndole que estaba asustado, pues la tormenta estaba intentando arrasar con su casa. Bob le dice: escúchame Patricio, agarra tus cosas importantes y ven corriendo hasta mi casa, para que te sientas seguro. Patricio le hace caso, y va a buscar sus cosas importantes. Cuando Patricio tiene todo, sale corriendo de su casa, y se dirige a la de Bob, quien lo estaba esperando desde su puerta. Patricio llega y Bob cierra la puerta rápidamente. Ambos estaban asustados, pues la tormenta casi se lleva a Patricio, pero lo importante es que ambos estaban bien. Así fue el episodio, mostrándonos a Bob y Patricio luchando por sus vidas. Eso hasta que la pantalla oscurece, y sale un texto que dice: 2 días después. La tormenta había acabado. Bob y Patricio salieron, y se alegraron por eso, pues ya todo estaba como antes. Patricio le agradeció a Bob por haberlo recibido en su casa. Bob dice que no hay problema, que para eso están los amigos. Entonces Patricio se va, y Bob recibe una llamada. Era Don Cangrejo, llamándolo para decirle que no fuera ese día al crustáceo cascarudo, que tenía el día libre. Bob, algo triste, le dijo que estaba bien. Tras eso colgó la llamada. Ahora Bob estaba sentado en su sillón, pensando en qué podría hacer. Hasta que se le ocurrió la idea de llamar a Arenita, para preguntarle si estaba bien por la tormenta, y de paso preguntarle si podría volver a ir a casa de ella. Bob Esponja marcó al número de Arenita, pero no le contestaba.
Bob seguía llamando y llamando, pero Arenita no respondía. Bob Esponja extrañado se preguntaba por qué no le respondía. Entonces decide ir a casa de Arenita él solo. Bob prepara su casco de agua y se dirige a casa de Arenita. Bob ya iba llegando y de lejos notaba algo extraño, era como algo de color marrón flotando. Bob corrió a ver qué era, pero al llegar se queda impactado por lo que ha visto. Arenita estaba muerta, toda su casa estaba inundada, porque la compuerta estaba abierta. Bob Esponja aterrado se quitó el casco, y entró a la casa de Arenita para socorrerla. Él nadó hasta donde estaba ella y la sacó de su casa, pero ya era tarde. Bob Esponja comenzó a llorar devastado, abrazando el cuerpo de Sandy. Yo estaba asustado, no pensé que esto pasaría, creí que sería un episodio normal. Bob Esponja dejó de llorar y corrió a su casa para pedir ayuda. Bob gritaba como loco, esperando a que alguien lo ayudara. En eso se encontró a Larry, la langosta. Bob le pidió ayuda y le contó lo que había visto. Larry sin pensarlo fue corriendo a la casa de Arenita para llevarla al médico para intentar salvarla, mientras que Bob Esponja lo acompañaba. Llegaron al médico, y llevaron a Arenita a la sala de pacientes, luego sale nuevamente la transición de burbujas. Se ve a Larry, intentando tranquilizar a Bob Esponja, diciéndole que todo estará bien. Eso hasta que el doctor sale de la sala diciendo: lo sentimos, no encontramos una solución para revivirla, ella ya ha fallecido. Larry se puso a llorar, pero Bob Esponja rompió en llanto. Se fue corriendo del hospital, hasta su casa, mientras el sol se ponía. El episodio terminó tras eso. Luego me di cuenta que el otro episodio se había desbloqueado. Este se llamaba ¿Qué carajos? ¿Qué mierda acabo de ver? El episodio de Bob Esponja no fue para nada lo que yo esperaba. Ese episodio de la muerte de Arenita fue muy turbio. No sé quién fue capaz de pensar en esta idea para un episodio. Cuando el episodio se terminó, me dirigí al menú para ver si ya se había desbloqueado el siguiente episodio. Y sí, en efecto. Sí se desbloqueó. Este se hacía llamar La ira de Patricio. Yo esperaba que este capítulo fuera un poco más tranquilo y menos turbio que el anterior. Pero no estaba para nada cerca de lo que pensaba. El episodio empieza enfocando la casa de Bob Esponja desde afuera, y en primer plano aparece Gary caminando por el centro de la sala. En eso, empieza a escucharse a alguien llorar. Gary se queda por unos segundos, escuchando detenidamente a ver si reconocía quién lloraba. Y pues sí, se da cuenta que es Bob Esponja quien está llorando. Gary se empieza a acercar a la puerta, pero de pronto sale volando, puesto que Bob Esponja abre la puerta en ese instante. Gary cae sobre el sillón de la sala, y mira a Bob Esponja llorando. Los llantos de Bob eran insoportables, porque parecían de una persona real. Similares a los gritos de Calamardo en el capítulo pasado. Bob corre y abraza a Gary. Gary hace su típico miau, como preguntando qué le pasaba a Bob Esponja. Bob dice: Gary, iba de camino a la casa de Arenita, para ver cómo estaba por lo de la tormenta. Cuando iba llegando a su casa, vi algo flotando. Y era Arenita, toda su casa estaba inundada, y se había ahogado. Intenté llevarla al hospital con Larry la langosta, pero ya era tarde para rescatarla. Bob Esponja sigue llorando y abrazando a Gary. Gary estaba intentando calmar a Bob Esponja, pero parecía que no había solución. La escena cambia afuera de casa de Bob Esponja. Se veía como el sol se ponía, hasta que se hace de noche. Se hace un enfoque adentro de la casa de Calamardo, que estaba tapándose las orejas con unas almohadas. Hasta que se hartó y sale de su casa. Calamardo se acerca a la puerta y empieza a tocar. Bob abre la puerta, y Calamardo al instante le dice: Bob Esponja, llevas llorando desde las 6:15 de la tarde. Ya son las 7 de la noche. ¿Qué rayos te pasa? ¿Por qué lloras tanto? Oh Calamardo, es que Bob Esponja. Le pregunta Calamardo. Calamardo, es que Arenita ha muerto. Calamardo se sorprende y le dice: ¿Qué? Bob, lo que me estás diciendo es muy serio.
No estarás fingiendo o haciendo una de tus bromas. No es ninguna broma, Calamardo, Arenita está muerta. Calamardo se queda en shock por eso. Y le dice a Bob: lo siento, Bob Esponja, pensé que estabas llorando por alguna tontería. Perdón la molestia. Calamardo se dio la vuelta y se fue. Entonces Bob cierra su puerta y sale la transición de burbujas. Ya era de día, y se enfoca a la casa de Patricio. Este sale diciendo: hoy es un bonito día. Me pregunto qué querrá hacer Bob Esponja hoy. Patricio empieza a caminar hacia la casa de Bob Esponja. Este llega a la puerta, y comienza a tocar, pero nadie abría. Patricio siguió tocando por varios minutos, pero aún nadie abría. Patricio llegó a la conclusión, de que seguramente Bob Esponja ya se había ido a trabajar. Así que se va corriendo al crustáceo cascarudo. Cuando iba llegando, Patricio se da de cuenta que hay una fila muy larga. Tanto así, que había gente afuera del crustáceo. Patricio intenta entrar por la multitud de gente, pero le costaba mucho. Pasaron 15 minutos y Patricio logró llegar a la caja registradora donde estaba Calamardo. Calamardo estaba durmiendo, sin tomarle atención a los clientes. Patricio le extrañó que hubiese tanta clientela sin atender. Hasta que sale Don Cangrejo de su oficina y grita: ¿qué percebes está sucediendo aquí? Señor Calamardo, despierte. Calamardo despierta y dice: ¿qué rayos pasa? ¿Por qué me despierta? ¿Cómo que por qué? ¿Acaso no ve la fila que tiene enfrente? ¿Por qué no ha atendido a nadie? Bob Esponja no ha llegado, más bien parece que ni vendrá. Si no hay cocinero no puedo atender a los clientes, señor. Así que no me moleste. Don Cangrejo se extrañó por eso, puesto a que Bob Esponja siempre había sido puntual con su trabajo. Don Cangrejo intenta calmar a la multitud diciéndoles: todos tranquilos, el cocinero no ha llegado, pero iré a buscarlo, todos tranquilícense. Don Cangrejo sale del crustáceo, dirigiéndose a casa de Bob Esponja. Mientras que Patricio, le pregunta a Calamardo: oye Calamardo, ¿por qué crees que Bob Esponja no vino? No sé, y no me importa Patricio, así que déjame dormir. Calamardo cierra los ojos y se vuelve a dormir. Sale la transición de burbujas. Y se ve a Don Cangrejo llegando a la casa de Bob Esponja, se acerca a la puerta, y comienza a tocar. Nadie abría la puerta. Don Cangrejo seguía tocando. Y tocando. Y tocando. Pero la puerta seguía sin ser abierta. Entonces Don Cangrejo grita: Bob Esponja, abre la puerta. Aún nada. Así que a Don Cangrejo se le ocurre una idea. Bob Esponja, pantalones cuadrados. Si no me abres la puerta, estás despedido. Pasaron varios segundos de silencio, hasta que al fin, Bob Esponja abre la puerta. Bob estaba horrible. Tenía su pijama puesta, le había salido barba, ya saben, de esas que aparecen cuando algún personaje está triste o deprimido. También tenía los ojos algo hinchados, y tenía un aspecto algo sucio, como si no tuviera higiene. Don Cangrejo extrañado le pregunta: Bob, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan sucio? Bob solo comenzó a llorar y abrazó a Don Cangrejo. Don Cangrejo pensó que estaba así por alguna tontería. Pero Bob dijo: Don Cangrejo, se ha ido, se ha ido. ¿Quién se ha ido, Bob? Arenita, se fue, y ya no volverá. ¿De qué hablas, Bob Esponja? ¿Cómo que Arenita se fue? Ella ha muerto, señor. Don Cangrejo se queda callado por unos segundos, parecía que estaba procesando lo que acababa de escuchar. Bob, ¿puedes repetir lo que acabo de escuchar? Arenita ha muerto, señor, ayer fui a su casa y estaba toda inundada, intenté llevarla al hospital para salvarla, pero no logré hacer nada. Lo siento. Pero no iré a trabajar hasta nuevo aviso. Adiós, Don Cangrejo. Bob entra y le cierra la puerta a Don Cangrejo en la cara. Y Don Cangrejo no tiene más remedio que irse al crustáceo. Ahora, se enfocaba el interior de la casa de Bob Esponja, y se ve como este, estaba en su habitación, y en sus manos, tenía una foto de él con Arenita. Bob abraza la foto, y la pantalla oscurece. Hasta que sale un cartel, que ponía, Al día siguiente. Bob Esponja sale de su casa, parecía que se dirigía a un sitio.
Comenzó a caminar por la acera, hasta que pasa por el frente de la casa de Patricio, y justamente él sale. Ve a Bob Esponja, y sin dudarlo corre hacia él. Hola Bob Esponja, ¿cómo has estado? Ayer fui a buscarte a tu casa y al crustáceo cascarudo, pero no te encontré en ningún lado. ¿En dónde has estado? ¿Por qué no habías aparecido? Bueno, no he estado bien estos días, Patricio. Ha pasado algo muy malo. Muy malo. ¿Qué pasó, Bob? Te lo diré después, Patricio, ahora, debo ir a un sitio. Cuando llegue te lo digo. Está bien, Bob, nos vemos. Patricio se despide de Bob y se va hacia su roca. Bob Esponja comienza a caminar. Y caminar, hasta llegar, a la casa de Arenita. Se podía ver, que habían muchos autos de policías, y habían cintas de escena del crimen. Al parecer, Bob había reportado el caso de Arenita para que la policía lo investigara. Bob llega, y se le acerca a uno de los policías. ¿Ya han encontrado algo, jefe? Hasta el momento, chico, solo hemos encontrado una cosa. ¿Qué cosa? Dice Bob Esponja. Hemos encontrado unas huellas en una de las puertas principales. Son unas huellas parecidas a las de una. ¿Una qué? Dice Bob alterado. ¿Una estrella de mar, qué? Sí, una estrella de mar. Bob Esponja se queda pensando por unos segundos, hasta que recordó algo. La última vez que él y Patricio fueron a casa de Arenita, cuando se iban a ir, Patricio fue el que abrió la puerta. Pero Bob había salido primero, y Patricio de último. Bob llega a la conclusión, de que Patricio olvidó cerrar la puerta, y la tormenta fue tan fuerte que logró abrir la puerta de Arenita. Fue por eso que la casa de Arenita estaba inundada. Bob vuelve en sí, y pone una cara de odio. Había tenido al responsable de la muerte de su amiga delante todo este tiempo. Sin decir una palabra se va corriendo. El policía se queda extrañado por eso, pero no dijo nada. Ahora se enfocó la casa de Patricio. Él estaba sentado en su sofá viendo la tele. Hasta que Bob Esponja llega gritando, Patricio, ¿dónde demonios estás? Patricio sale de su casa y le dice, hola Bob Esponja, ¿qué sucede? Cállate gordo rosado, ¿cómo puedes ser tan estúpido Patricio? ¿Te das cuenta que lo que hiciste no tiene perdón? ¿De qué hablas Bob Esponja? ¿Por qué me tratas así? ¿Cómo que por qué? Tú tuviste la culpa. ¿Culpa de qué, Bob? Arenita se murió por tu culpa, ¿qué? ¿De qué estás hablando? La vez pasada que fuimos a su casa, olvidaste cerrar la puerta, y por la fuerza de la tormenta su casa se inundó por completo. Intenté llevarla al hospital para salvarla pero no sirvió de nada. Tuviste la culpa de su muerte, si hubieras cerrado la puerta, ella estaría viva. Patricio se queda en shock y dice, ¿Arenita está muerta? ¿Por mi culpa? Sí, tonto rosado, eres un estúpido, nunca usas el cerebro para nada, solo empeoras la situación. Pero Bob, yo solo. No, cállate, perdí a una de mis amigos por tu culpa. Eres un idiota Patricio, ya no eres mi amigo. Bob entre lágrimas se va corriendo a su casa. Patricio también comienza a llorar y intenta hablar con Bob Esponja. Pero Bob Esponja, quien ya estaba dentro de su casa, no quería escuchar a Patricio. Patricio insistía y insistía desde afuera. Hasta que Bob se harta y sale, y golpea a Patricio. Lárgate de una vez tonto rosado, o te daré una golpiza que no olvidarás. Patricio se levanta y ahora se va corriendo a su casa. Patricio entra y dice, ¿por qué Bob Esponja me echa la culpa de algo así? Yo no hice nada. Patricio siguió llorando alrededor de unos 12 minutos. Hasta que la pantalla oscurece y sale un cartel que dice, una semana después. Patricio estaba súper deprimido, también le había salido barba como a Bob Esponja. Patricio se levanta y va a la cocina. Iba caminando, y se queda viendo a uno de los cuchillos. Agarra uno, y lo lanza a un cuadro de él con Bob Esponja. El cuchillo había sido clavado en el pecho de Bob Esponja. De la nada, Patricio se comenzó a reír como un desquiciado. Literal se había vuelto loco. Patricio voltea a la cámara y dice, creo que debemos hacer una venganza, ¿no crees? Dijo eso como si estuviera hablando conmigo. Si quieres saber lo que pasará con Bob, no te pierdas el próximo episodio, llamado, La carne de Bob Esponja.
Creepypasta, la carne de Bob Esponja. Bueno, no sé cómo empezar a narrar el último episodio. La verdad es que he visto cosas traumantes. Desde ver a Arenita flotando muerta en su propia casa en el capítulo 1. Bob Esponja rompiendo su amistad con Patricio, debido a que él fue el responsable de la muerte de Arenita en el capítulo 2. Y solo queda el capítulo 3, que se acaba de desbloquear, este se titula, La carne de Bob Esponja. La verdad, las esperanzas de que no pase nada repugnante y aterrador se me fueron, así que sin rodeos le di play al capítulo. El episodio empieza con Patricio, escribiendo unas cosas en una especie de pizarra. Él mira a la cámara y dice: hoy estoy haciendo mi plan, contra Bob Esponja, si quieres verlo, quédate hasta el final. Decía eso mientras se reía de forma desquiciada. Cambia la escena, y se ve a Don Cangrejo, en el crustáceo cascarudo, esperando a sus empleados para abrir el crustáceo. A lo lejos, ve cómo venía llegando Calamardo. Pero venía solo, Bob Esponja no estaba con él. Don Cangrejo le dice: señor Calamardo, ¿dónde está Bob Esponja? Yo qué sé, Don Cangrejo. Lleva como una semana que no lo veo. ¿Es en serio? ¿Aún sigue triste por lo de Arenita? Me imagino que sí, eso no se olvida de la noche a la mañana, señor. Bueno, tienes razón. Pero entonces, ¿quién cocinará las cangreburgers? ¿Usted podría, señor Calamardo? Pero señor, yo. Me alegro que haya aceptado, señor Calamardo. Mientras usted cocina, yo me encargo de recibir las órdenes y los clientes. Calamardo, sin decir nada, y con una cara de molestia, se fue a la cocina. La escena se pone oscura y sale un cartel que dice: 4 horas después. Se enfoca la casa de Patricio, y se ve cómo él sale de ella, y dice: ya mi plan está listo, y es momento de ejecutarlo. Pero antes, un pequeño aperitivo. Patricio se va en dirección hacia el crustáceo cascarudo. Y cuando llega, ve a Calamardo y a Don Cangrejo, extremadamente cansados. Patricio entra y les dice: oigan, ¿qué les pasó? Patricio: Bob Esponja no ha regresado, y desde entonces Calamardo y yo, hemos estado al pendiente del crustáceo. Necesitamos una mano extra. Patricio puso una cara malévola mientras se reía y miraba a la cámara. El episodio había indicado que han pasado 2 semanas desde ese momento. Ahora se enfoca la casa de Bob Esponja, y se ve cómo él sale de esta. La cara de tristeza aún era notoria en él, pero él dice: creo que ya es momento de regresar al trabajo, ya casi no tengo comida, y necesito dinero. Espero que Don Cangrejo me deje volver al trabajo. Bob comienza a caminar al crustáceo cascarudo, y sale la transición de burbujas. El crustáceo cascarudo es enfocado desde adentro. Y se ve a los clientes comiendo. Bob entra, y al entrar dice: bueno, al menos este lugar sigue bien. Bob se dirige al despacho de Don Cangrejo, y entra. Bob Esponja. Qué sorpresa verte aquí. ¿Qué te trae por aquí? Bueno. ¿Verdad, Don Cangrejo? Quería saber si podía volver al trabajo. Es que me estoy quedando sin dinero. Bueno, Bob, me alegra verte de vuelta, y la verdad me siento feliz de verte de nuevo. Pero lo siento mucho. Ya tenemos un nuevo cocinero. Justo en ese momento Patricio entra a la oficina. Bob Esponja se queda callado, y dice: ¿ahora me quitas mi trabajo? Vete a la mierda, Patricio. Bob sale corriendo y llorando del crustáceo. Don Cangrejo salió de su oficina. Pobre muchacho, está sufriendo mucho. Patricio se asomó por la puerta, y le dijo a Don Cangrejo: oiga, señor, se me ocurrió una idea. Mientras miraba a la cámara con esa cara psicópata. Luego sale otro cartel que dice: al día siguiente. El interior de la casa de Bob Esponja es enfocado, y se ve cómo este estaba llorando.
lloraba de forma realista como en los primeros 2 episodios. La escena siguió por lo menos 3 minutos. Hasta que alguien llama a la puerta de Bob Esponja. El disgustado no quería abrir la puerta. Pero era tanta la insistencia de quien tocaba la puerta, que Bob fue a ver quién era. Comenzó a bajar las escaleras hasta llegar a la puerta. Abre la puerta y ve que es Patricio. Bob iba a cerrar la puerta, pero Patricio dijo: antes que cierres la puerta, déjame hablar con vos. Don Cangrejo me contó que querías volver al trabajo, pero te rechazo porque ya me tienen a mí. ¿Sí? ¿Y qué? Dice Bob. Pues que hable con él, y acepto que volvieras. Bob se sorprende y dice: ¿es en serio? Sí. Pero lo malo es que a Don Cangrejo se le ocurrió añadir la grandiosa idea de trabajar las 24 horas. No tengo idea de por qué lo añade, pero bueno. Entonces, si quieres volver al trabajo, ven esta misma noche al crustáceo para comenzar con el turno nocturno. ¿Entendido? Allí estaré. Está bien, nos vemos. Luego Patricio se fue en dirección hacia su casa. Cuando él entra, pone esa misma cara psicópata. Pero esta vez sus ojos están de color rojo y dice con voz aterradora: lo que te espera, Bob Esponja. Ja 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 ja. Ya de noche, Bob Esponja iba llegando al crustáceo cascarudo. Cuando ve que las luces están apagadas, excepto la de la cocina, Bob entra, y ve que no hay nadie. Él saca una linterna que había llevado. Empieza a caminar en dirección a la cocina. Hola, Patricio. ¿Estás aquí? Calamardo. Don Cangrejo. Nadie le respondía. Cuando Bob entra a la cocina, ve que en una mesita estaban los ingredientes necesarios para hacer una cangreburger. Había también una nota que decía: prepara las cangreburgers para el día de mañana. Bob Esponja se emociona y se prepara para cocinar. Pero se da cuenta estaban todos los ingredientes. Excepto uno: la carne. Bob se extraña y dice: ¿dónde carajos está la carne? Una sombra aparece detrás de él y dice: tú eres la carne. Bob se da la vuelta y es apuñalado por Patricio. Bob cae al suelo adolorido mientras Patricio se ríe. Lo sabía que tú eras el asesino. Eres un maldito Patricio. Pobre e inútil Bob Esponja. Patricio le da una apuñalada más en el estómago. Eres tan idiota. Para tu información, yo no hice que Arenita muriera. ¿Qué? Si según tú, no fuiste tú. ¿Quién fue? No lo sé, y la verdad no importa. Yo solamente hice esto para vengarme de ti. Y como no hay carne para las cangreburgers, me vendrás perfecto para ellas. Así que, a cocinar, Bob Esponja. Alto, espera, no lo hagas, no, por favor. Ayuda. Patricio terminó de masacrar a Bob Esponja. Fue al fregadero y se lavó las manos y la cara. Comenzando a hacer con la carne de Bob Esponja, carnes de hamburguesas. Así fue la escena al menos 10 minutos. Hasta que Patricio terminó de hacer todas las cangreburgers. Patricio estaba cansado, pero a la vez de cumplir su malvado plan. Aunque algo se le pasó por la mente. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Arenita? Se preguntó a sí mismo. En ese momento alguien dice: fui yo. Cuando Patricio se da la vuelta, recibe una apuñalada en el abdomen. No lo podía creer. Era Calamardo. ¿Qué demonios? ¿Cómo que Calamardo? Patricio estaba impresionado al igual que yo. Calamardo comienza a hablar y dice: tonto rosado, jamás sospecharon de mí. Sí, yo hice todo esto. ¿Por qué te preguntarás? Fácil, venganza. Sí, al igual que tú, ese maldito de Bob me las debía pagar, por lo que me hizo la vez pasada. Fui humillado de la peor forma posible, y juré que me vengaría. Cuando ustedes se fueron de casa de Arenita, yo fui quien la abrió cuando todos estaban dormidos. Mi plan principal era solo matar a Bob Esponja, pero como vi que te tomó rabia, y te echo la culpa, entonces aproveché la situación. Supe lo que le dijiste a Bob sobre el turno nocturno. Allí supe que era mi oportunidad.
Y sí que lo fue. Créeme Patricio, te podría dejar ir. Pero como vi que mataste a Bob Esponja antes que yo, entonces, me tendré que desquitar contigo. Y como mañana será un largo día, sé que esas cangreburgers no serán suficientes. Así que, a cocinar Patricio. Esta vez no se vio como Calamardo mataba a Patricio. Solo se escuchaban apuñaladas y gritos de Patricio de fondo. Yo no me lo podía creer, pensé que cualquier otra persona iba a ser el culpable, menos Calamardo. Luego sale un texto que dice: al día siguiente, Don Cangrejo iba llegando al crustáceo cascarudo, y ve que Calamardo estaba durmiendo en una de las mesas. Cangrejo entra y le pregunta: ¿qué se supone que está haciendo, señor Calamardo? Ah, buenos días, Don Cangrejo. Verá, le tengo malas noticias. Patricio renunció al trabajo. ¿Qué? Sí, ayer en la noche me dijo que se iría a vivir con Bob Esponja a otro sitio. Pero no se preocupe, antes de irse nos dejo esto. Calamardo apunta hacia una mesa repleta de cangreburgers, color amarillo y rosa. Don Cangrejo se queda asombrado y dice: esos muchachos son unos genios, con esto ganaré dinero, señor Calamardo. Decía eso mientras se reía. El episodio termina con Calamardo comiéndose una cangreburger con carne de Bob, y otra con carne de Patricio. El reproductor sacó el disco de los capítulos de Bob. No lo pensé más y agarré el disco para tirarlo por la ventana. Pero volteé la mirada hacia mi puerta, había algo en el piso. Eran dos discos más. Uno del Chavo Animado. Y otro de The Loud House. Si quieres que te salude en un próximo video tienes que comentar: saludo Creepy y yo te saludaré. Nos vemos en un próximo video.